Caí en la edad de piedra y hoy voy a intentar sobrevivir aquí durante todo un año. Pero, como en la vida real, no podemos simplemente ir y talar un árbol con la mano. Para eso necesitamos recoger piedras y con ellas fabricar nuestras primeras herramientas. Los recursos son muy difíciles de encontrar y de conseguir. Las minas se derrumban y crear solo un pico de hierro puede tomar horas de reunir las aleaciones correctas y forjarlo. Y eso sin mencionar el clima, que en cualquier momento puede dejarnos sin casa, o el frío y la sed, que siempre aparecen en el peor momento. La experiencia de supervivencia fue muy interesante y solo les pido que se suscriban a mi canal. Mi sueño es llegar a los 100,000 suscriptores. Bueno, nuestra supervivencia comienza en un claro. Algo muy importante aquí son las barras de hambre y sed. Siempre hay que mantenerlas llenas. También existe la temperatura, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Como ya se habrán dado cuenta, no podemos talar un árbol con la mano. Primero hay que recoger piedras del suelo, y bajo los árboles casi siempre encontramos palos. Si tallamos bien una piedra, obtenemos una especie de filo para hacha. Lo juntamos con un palo y así tenemos nuestra primera herramienta. Ahora sí, vamos a talar nuestro primer árbol. No es rápido, pero el hacha de piedra hizo su trabajo. La madera nos va a servir más adelante para encender una fogata. Y mientras tanto, seguimos recolectando palos y explorando un poco. En el inventario también tenemos un atlas. Este nos sirve como mapa y ahí podemos marcar cualquier hallazgo importante. Cerca tenemos un río, así que probablemente avancemos en dirección a los árboles. Ya es hora de pensar cómo vamos a pasar la noche con seguridad. Oh, aquí hay un tomate silvestre. La comida nunca sobra, así que me llevo todo lo que encuentre. Por cierto, los ríos tienen corriente, y eso puede ser muy peligroso si es demasiado fuerte. Al caer la tarde, llegué a una zona pantanosa. Recuperé un poco de sed y seguí explorando el bioma, ya que probablemente tendremos que pasar la noche aquí. Al poco tiempo, encontré una flor curiosa. En el manual dice que bajo ella suele haber arcilla. Tallé una piedra con forma de pala, la uní con un palo y fabriqué una nueva herramienta. Después de cavar un poco, al fin encontré arcilla, uno de los materiales más importantes. Con ella podemos hacer vasijas y moldes para fundir herramientas. Muy parecido al tallado de piedra, pero esta vez lo modelamos con arcilla. Creo que lo más urgente será una cantimplora para llevar agua. Como ya empieza a oscurecer, lo mejor será pasar la noche aquí. Con 2 palos podemos craftear un encendedor primitivo. Limpia un poco el terreno y con 3 palos más un tronco, intenté encender la fogata. No funcionó a la primera, pero al final lo logramos. Por lo menos ya tenemos algo de luz y seguridad. Para mantenerla encendida, iré agregando troncos de vez en cuando. Sobre la cantimplora de arcilla, aún tenemos que cocerla antes de usarla. Para eso necesitamos una fosa de fuego. Tallé un cuchillo de piedra y empecé a recoger pasto, porque vamos a necesitar paja para encenderla. El proceso es sencillo. Ponemos la vasija en el hoyo, la cubrimos con paja y después con troncos. Además, en la fogata podemos fabricar antorchas con palos, lo cual facilita prender las fosas. Listo, ahora solo queda esperar a que todo se cocine bien. Quise salir a explorar mientras tanto, pero la oscuridad era total, así que preferí no alejarme mucho. Recolecté más arcilla y al cabo de un rato empezó a amanecer. La fosa ya había terminado y la cantimplora estaba lista. Eso significa que ahora podremos llevar agua sin depender tanto de los ríos. Para el resto del día, deberíamos buscar una cueva donde refugiarnos y almacenar recursos. Emprendí un viaje y noté que los biomas cambiaron bastante. Ahora un solo prado puede extenderse miles de bloques. Al llegar a un bosque, encontré un lago y cerca de ahí, una pequeña cueva, el lugar perfecto para asentarnos. Empecé a revisar el terreno y encontré mi primer mineral, esfalerita. De cada pepita podemos obtener un poco de zinc. Por ahora no lo necesitamos, pero lo marqué en el mapa por si acaso. Como ya estaba oscureciendo, encendí una fogata cerca de la cueva. En la noche cayeron unos rayos tremendos. Espero que la tormenta no llegue hasta aquí. Y para empeorar las cosas, mi fogata no quería encenderse. No me gustó nada esa situación. La tormenta duró hasta la mañana y apenas amaneció salí a recoger más piedras y palos.
Con la arcilla, fabriqué un recipiente grande y dos pequeños, que servirán para almacenar recursos de forma compacta. Los metí en la fosa, los cubrí con paja y troncos y los encendí. Perfecto, solo toca esperar. Mientras tanto, exploré un poco más y reuní varias cosas útiles. Al caer la tarde, los recipientes ya estaban listos. Era el momento de empezar a organizar nuestro refugio. Ya de noche, decidí aprovechar el tiempo y fui a talar más madera para acumular recursos con miras a construir una casa. Al amanecer revisé el atlas y partí en un nuevo viaje porque con las herramientas de piedra no podemos avanzar demasiado. Necesitamos materiales más resistentes. Lo primero que encontré fueron calabazas y sandías. No vendrán nada mal para la comida. Pero ya estaba anocheciendo y todavía no encontraba cobre, que es fundamental para fabricar un pico y seguir explorando cuevas. En su lugar encontré plata, que puede servirnos para algunas aleaciones. La marqué en el mapa. Y otra vez, oscuridad total. Menos mal que tenía una antorcha, aunque no iluminaba mucho. Lo importante era no toparme con un oso dormido en medio del bosque. La noche en el bosque fue muy tensa, no veía absolutamente nada. Al final regresé a la cueva sin grandes hallazgos. Descubrí que la sandía se puede cortar en pedazos, pero la calabaza seguramente habrá que cocinarla de otra forma. Al día siguiente seguí talando árboles y acumulando madera. Además, aún tenía semillas de tomate. Con una piedra tallé una azada y como había un lago cerca, despejé un área para sembrar. Según entiendo, el crecimiento depende del bioma y la humedad, así que solo nos queda esperar. Pasé el resto del día aplanando el terreno alrededor de la cueva. Aunque empezó a llover, mejor me quedo aquí adentro, porque no tenemos otro refugio. Ya casi amanecía cuando la tormenta se calmó del todo. Al día siguiente decidí salir nuevamente a explorar, porque la última vez no conseguí mucho. No muy lejos encontré tetraedrita, el mineral que sirve para obtener cobre, pero en ese momento no caí en cuenta y seguí buscando. Luego hallé otro poco de tetraedrita. No sé si nos será útil ahora mismo, pero marqué el lugar en el mapa. Un poco más adelante, llegué hasta la costa del océano. Según sé, en otras partes del mundo el clima cambia muchísimo y los océanos pueden extenderse por decenas de miles de bloques. Tenemos que investigar más porque el cobre no debería ser tan raro. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! Justo lo que les decía de los animales salvajes. Mejor que no nos vean jamás. Esa noche fue todo menos tranquila. Apenas podía abrirme paso entre la oscuridad y de repente, desde una cueva, me lanzaron una lanza directo hacia mí. En ese momento sí que me asusté al máximo. Aquí la salud se regenera muy lento y además, con nuestra dieta tan limitada, los corazones bajan todavía más. Y para colmo, comenzó a llover. Creo que lo mejor será esperar la tormenta dentro de alguna cueva, porque esto no pinta nada bien. Al amanecer, el clima se calmó y me dirigí hacia mi base. En el camino conseguí algo de carne. Veremos si nos ayuda un poco. Al regresar encendí una fogata, cociné conejo y disfruté el resto del día en la base. Resulta que incluso la calabaza se puede tallar. Nos servirá como decoración. Tras varios viajes seguía sin encontrar cobre. Tenemos que hallarlo sí o sí. Así que esta vez decidí viajar mucho más al sur. Quizás no estamos en la mejor zona. Este recorrido terminó siendo más de recolección de comida que de búsqueda de minerales. Un nuevo día. Y el clima tampoco ayuda. Estos nubarrones parecen seguirme. Nada bueno. Se está formando justo encima de mí. Tengo que correr, tengo que cubrirme ya. Me está arrastrando.
voy a intentar enterrarme un poco. Esto no me gusta nada. Nunca había visto algo así. Ojalá estemos seguros aquí. Después de unos minutos, el tornado se disipó un poco. Parece que ni siquiera llegó a formarse por completo. Tuvimos suerte. Así que continué explorando. Por la tarde encontré una pequeña cueva junto a un río. Encendí una fogata justo a tiempo porque empezaba otra tormenta con granizo. Pero aquí dentro estaríamos a salvo. Al amanecer el clima mejoró y seguí avanzando hacia el sur. Solo miren cómo se forman esas nubes. Es impresionante. Nunca había visto algo así. Supongo que entre más cálido el clima, mayor es la probabilidad de tornados. Y nada seguro. En el camino descubrí un yacimiento de sal. Esto será muy útil para conservar carne, así que recogí todo lo que pude. Muy cerca encontré un pedazo de malaquita, con el que también podemos fundir cobre. Ahí entendí que el cobre estuvo todo el tiempo bajo nuestros pies. La tierra, al ser un clima más cálido, se transformaba en grava de sílex, y en ella encontré bastante bismuto que será valioso más adelante. También hallé limonita, otro recurso útil para el futuro. Lo marqué en el atlas porque había muchísimo. Ya era hora de regresar. Había sido nuestro viaje más largo hasta el momento. Hogar, dulce hogar. Finalmente de vuelta. Organizando los recursos, junté suficiente tetraedrita y malaquita como para fundir cobre. Tallé un molde de arcilla para un pico y ya que sobraba espacio en la fosa, añadí 2 nuevas cantimploras porque la anterior se rompió. Cubrimos con paja, troncos y encendimos otra fosa con un recipiente más grande. Ya empezaba a faltar espacio en la base, así que los contenedores eran más necesarios que nunca. Ahora quedaba esperar. La lluvia se amenazaba con apagarlo, pero al final funcionó. Y después lo más importante, verter rápidamente el cobre fundido en el molde antes de que se enfríe. Nos sobró cobre suficiente para otro instrumento. Rompí el molde y obtuvimos nuestra primera cabeza de pico. Al unirla con un palo, teníamos al fin nuestro primer pico de cobre. Desde ahora, todo será mucho más fácil. Claro, también terminamos las nuevas cantimploras. Llevar agua siempre es vital. Al amanecer salí a buscar más arcilla, que ya se nos estaba acabando. Y hay algo que no había contado. Minar es realmente peligroso. Si no colocamos soportes, toda la mina puede venirse abajo en cualquier momento. Para hacer esos soportes necesitamos una sierra, así que aproveché el cobre sobrante para fabricar una. Preparé un molde, puse el cobre en el recipiente y encendí la fosa otra vez. Mientras tanto me dediqué a talar más madera, porque pronto necesitaremos muchísima. Por la tarde empezó a caer granizo, pero aguanté hasta que el fuego terminó de fundir el cobre. Rápidamente lo vertí en el molde y conseguí una sierra. Con esta herramienta se nos abre un mundo nuevo de crafteos, en especial los de madera. Lo primero fue convertir troncos en tablas. Eso nos permitió hacer un banco de trabajo y con él un montón de opciones nuevas. Fabricamos un estante para herramientas y por fin los soportes de mina que necesitábamos. Ese mismo día recordé el sitio con muchos nódulos de tetraedrita que había marcado en el mapa y fui directo allá. Talé más madera, fabriqué soportes, escaleras y cantimploras y empecé a excavar. Como suele pasar, grandes vetas de mineral aparecen debajo de los nódulos superficiales. Y efectivamente, pronto di con una veta enorme de tetraedrita. Hubo un derrumbe parcial. Por suerte solo cayó una capa del techo. Aprendí la lección. Ahora colocaba soportes en cada paso antes de ampliar el túnel. Al final conseguí muchísima mena, tanto que casi llené todo el inventario. Era más que suficiente para mejorar todas nuestras herramientas. Llegué a casa al amanecer con el botín. Como ya no tenía espacio, fabriqué un cofre. Mucho más cómodo para organizar todo. Juntando los minerales, conseguí 500 milibuckets de cobre, suficiente para 5 herramientas. Preparé moldes para un pico de prospector, un cincel, una hacha, una pala y un martillo. Los puse en la fosa con paja y troncos y los encendí. Al caer la tarde, ya tenía los moldes listos. Corrí a verter el cobre antes de que se enfriara y alcancé a terminar los 5. Ahí estaban nuestras flamantes herramientas de cobre. Para no saturar de información, les hablaré solo de la Prospector's Peak. Con ella podemos detectar si bajo nuestros pies hay una veta y qué tan grande es.
Por ejemplo, cerca de casa había un nódulo de plata, pero al revisarlo, resultó que no había más. Esta herramienta nos ahorrará mucho tiempo en el futuro. Con todos estos instrumentos de cobre, ya estamos más que listos para construir una verdadera casa. Aunque aún no tenemos muchos materiales, decidí salir a buscar un lugar mejor para la base. Creo que será buena idea recorrer la costa del océano, a ver si encontramos más recursos o un camino alrededor. Curioso, aparecen hallazgos raros, pero no veo vetas grandes. Sospechoso. Oro. Esto sí que servirá después, cuando pasemos del cobre al bronce. Lástima que no haya una veta aquí mismo. El problema fue que me concentré tanto en explorar que olvidé por completo la comida. La vida empezó a bajar, pero justo a tiempo encontré un tomate silvestre. Ese pequeño hallazgo me salvó y además me quitó la sed. Definitivamente, será mejor mantenernos cerca de los ríos. No pienso arriesgar mi vida todavía. ¡Wow! Hacia allá yo no voy. Esto de los tornados es una locura. Aquí pasan demasiado seguido. Si llegamos a construir una casa, sí o sí habrá que reforzarla. Después de un rato encontré un lugar bastante bonito, un pequeño lago junto a un bosque de castaños. Chicos, ¿qué es esto? Ok, ya entendí, hasta luego. Creo que me esconderé en esta cueva. No puede ser. Justo encontré un sitio perfecto y lo primero que veo es un tornado. Voy a tener que aprender a lidiar con esto. Al amanecer el clima mejoró un poco. Me puse a craftear cofres, ordené los recursos y hasta encontré papas silvestres. En lugares como este suele haber más vegetales, así que hambre no pasaremos. Era hora de pensar en cómo se vería nuestra futura casa. Limpié un terreno y marqué el contorno con troncos en forma de ángulo. Más adelante lo dividiré en secciones, será más práctico. Con la madera que quedaba fabriqué tablones y levanté el primer nivel de paredes. No fue mucho, pero el inicio ya estaba hecho y eso es lo más importante. Luego continué fundiendo cobre, preparé varios moldes para lingotes, encendí varias fosas y mientras tanto me puse a minar piedra para el piso de la casa. Al poco rato el cobre ya estaba fundido, así que lo vertí en los moldes. Todo esto lo hago para reunir lo necesario y craftear un yunque de cobre que nos permitirá trabajar materiales más resistentes. Descubrí que si picamos andesita o cualquier roca cruda, obtenemos bloques enteros, y con un martillo podemos hacer un yunque de piedra muy básica. Será útil más adelante para dar forma a los lingotes. Pero justo en ese momento llegó otra tormenta. Sin techo todavía, no me quedó de otra que refugiarme otra vez en la cueva. Y encima con granizo, esto no me gusta nada. Al amanecer, el clima volvió a calmarse, pero la comida ya escaseaba. Solo quedaba la papa y mi salud bajó bastante. Decidí seguir el río, nadando a contracorriente y cazando peces. Tampoco quería retrasar demasiado la expedición. Revisé las zonas cercanas y, como de costumbre, me agarró una tormenta en plena noche, pero logré regresar sano y salvo, y además con un montón de comida. Una parte de la carne la cociné enseguida y la otra la guardé en vasijas para que dure más tiempo. Así no se echa a perder tan rápido. Después me puse a terminar el piso de la casa. Cavé un montón de piedra y con eso apenas logré cubrir todo el suelo. También empecé a ampliar el terreno alrededor del lago. Ya tenía bastantes semillas y siendo mitad de verano, había que pensar en lo que vendrá durante las estaciones frías. Pero claro, las paredes seguían a medias y no había techo, así que salí de noche a talar castaños para continuar la construcción. Aunque al final terminé usando toda esa madera para hacer carbón vegetal. Lo tapé bien, lo encendí y lo cubrí de tierra. Con eso, después de quemarse todo, conseguiríamos carbón para una forja más rápida que las fosas normales. Al día siguiente, avancé bastante en la casa. Terminé casi todo el primer piso. Puse escaleras al techo e iluminación, pero lo más difícil seguía pendiente, la azotea.
Esa misma noche el carbón ya estaba listo, había un montón. Con él armé una forja de piedra, mucho más eficiente. Allí coloqué lingotes de cobre para calentarlos, pensando en la futura yunque. Pero caí en cuenta de algo, y además del martillo, necesitábamos fundente. Y eso solo se consigue con conchas marinas o piedras raras. Encima, la forja prendió fuego al bosque. Logré talar los árboles cercanos antes de que se extendiera más. Fue un susto enorme. Decidí salir en busca de materiales para el fundente. En mi bioma no había mucho más que andesita, así que tocaba explorar. En el camino vi patos, caballos que necesitarían silla y piedras de basalto que no me servían. Y aquí está el cobre. Por alguna razón, antes pensaba que solo de este mineral se podía fundir metal, así que perdí bastante tiempo buscándolo. Después de un rato, finalmente llegué al océano. Su costa se extendía por miles de bloques y además, por aquí se pueden encontrar recursos bastante raros. Todo sirve en la supervivencia. Hasta donde sé, el fundente se puede hacer con conchas marinas, pero parece que en esta parte de la playa no son tan comunes. Oro, esto sí que nos va a servir, no es nada fácil de encontrar. Caminé un buen rato a lo largo de la costa, encontrando varias cosas útiles, pero ni una sola concha. Supongo que tendré que cruzar el océano y explorar las tierras lejanas. Será una expedición seria, así que si nos atrevemos, tendremos que prepararnos muy bien. Por ahora, nos espera el camino de regreso a casa. De regreso, guardé toda la carne en sal y organicé los recursos en cofres. Ya tenía todo mucho mejor ordenado. Aquí van todas las cosas valiosas y acá pondremos los diferentes tipos de piedra. Como siempre, la tarde no fue tranquila. Las nubes otra vez empezaban a cargar el ambiente. Por la noche la lluvia se intensificó y como todavía no tenía techo sobre mi cabeza, me escondí en la misma cueva de siempre. Esta vez no fue nada grave. La tormenta pasó rápido y mientras tanto empecé a pensar en cómo construir el techo. La base tenía que ser de piedra porque es más resistente y aguanta mejor los huracanes. Iba a necesitar muchísima, así que seguí excavando una gran roca cerca de casa. Con la velocidad de mi pico tardé bastante. Luego tocaba construir todo el contorno del techo. Solo hasta el amanecer logré terminar los bordes de piedra. Como material principal quería usar tablones. En el bosque solo crecen castaños, así que decidí salir en una pequeña expedición para conseguir otro tipo de madera. No muy lejos encontré un bosque de abedules. Me pareció que esa madera se veía hermosa, así que seguí talando. Iba a necesitar bastante para el techo completo. Listo, ya no tengo más hacha, pero la verdad, farmeé bastante tronco. Con esto puede que alcance. Al regresar, comencé la construcción, y como ya no tenía hacha, pensé en fundir una nueva. Hice el molde de arcilla y estaba por meterlo en el horno de fundición cuando noté de reojo que las nubes al fondo del horizonte giraban con fuerza. Y entonces entendí, se venía justo lo que más temía. ¿Saben qué? Voy a sacar todo del horno, parece que hoy no habrá fundición. Rayos, parece que solo se hace más grande. Creo que lo mejor será construir aunque sea un techo rápido sobre la casa. Tal vez eso nos dé alguna oportunidad. No tengo idea de qué tan resistente sea la madera de abedul, pero al menos me protegerá un poco del viento. La lluvia no para de crecer. Esto ya no me gusta. Ni siquiera sé si alcanzaré a terminar el techo. Chicos, me está llevando el viento. No, adiós. Ya está demasiado cerca. Parece que viene directo hacia nosotros. Será mejor esconderme en la cueva. Ojalá la casa aguante esto. Ni siquiera la terminé. Por favor, que el tornado no la destruya. Cada segundo se sentía eterno. El tornado se acercaba más y más y el miedo empezaba a apoderarse de mí. El peor escenario se repetía en mi cabeza y lamentablemente se hizo realidad. El tornado venía directo hacia nosotros y no había forma de evitarlo.
Su fuerza era tan brutal que mi casa simplemente no pudo resistir. No, no puede ser. Todo este tiempo me distraje y no terminé de reforzarla. Si hubiera acabado a tiempo, quizá hubiéramos tenido una oportunidad. No quedó absolutamente nada. Para el amanecer, el tornado ya se había alejado bastante. Solo espero que los recursos estén a salvo. Eso es lo que más me preocupa. Nunca había visto un tornado tan fuerte. Y encima la casa está ardiendo. ¿Cómo pasó eso? Seguro fue por las antorchas. Se prenden rapidísimo. Ya la apagué. Pero esto es una locura. Todos mis recursos están regados por la base. Tengo que meterlos en cofres antes de que desaparezcan. Esto es una locura total. Mis cosas están por todas partes. Tengo que organizar todo en los cofres. No quiero perder nada. No sé ni qué hacer ahora. Tardé tanto en construir esa casa. Y el otoño ya casi llega. Si siguen viniendo tornados así, no vamos a sobrevivir sin una base fuerte. Además, no tengo suficientes recursos para reconstruirla desde cero. Supongo que lo mejor será buscar un nuevo lugar para vivir, en una zona donde el clima sea más estable y menos destructivo. Y encima, no logré acumular mucho material. Ni siquiera encontré fundente para seguir forjando los lingotes. Tomé todo lo más valioso que me quedaba, principalmente los nuevos minerales que conseguí en los últimos viajes. Creo que lo mejor será buscar un buen lugar. El frío se acerca, no tenemos casa y la armadura de abrigo todavía está lejos de ser realidad. ¿Recuerdan que les dije que sería genial viajar a tierras lejanas al otro lado del océano? Pues creo que justo eso voy a hacer ahora. Me fabriqué una barca y contra la corriente comencé a remar rumbo a ese océano. Todavía no sé qué nos espera, pero espero no arrepentirme. Bueno, aquí está el océano. El agua es salada, como era de esperarse. Creo que esta es nuestra última oportunidad para encontrar un buen lugar para construir una casa. Partimos. Por fin tierra, ya se me acabó toda el agua. Solo necesito llegar como sea y no morir. Por favor, es dulce. Oh Dios, si el océano hubiera sido un poco más grande, ahora mismo estaría muerto. Vaya, todo este tiempo hemos estado navegando hacia el norte. Y parece que el norte no es precisamente el mejor lugar. Ya cerca de la costa hay bastante nieve y gran parte del terreno está cubierto de pantanos. No tenía otra opción. Otro viaje de regreso definitivamente no lo sobreviviría. Pero caer justo en un bioma frío y encima cuando el otoño ya está cerca, no me tranquiliza nada. Necesito actuar rápido, encontrar algún refugio. Muy pronto va a oscurecer y quién sabe qué tan frío será aquí por las noches. A ver, ¿qué tenemos aquí? Limonita, esto nos servirá más adelante. Por cierto, acabo de notar que las piedras aquí son diferentes y este es calizo. Con él podemos hacer fundente, justo lo que estaba buscando. Un problema menos para el futuro. Vaya, si seguimos avanzando así, la temperatura solo va a bajar más. Por la noche ya está bajo cero. No me imagino cómo vamos a sobrevivir el invierno. Al amanecer, encontré un hermoso lago en medio del bosque. El terreno era pantanoso, pero decidí que ya no quería seguir perdiendo tiempo. Me fabriqué cofres y por fin liberé el inventario. Eso me dio la oportunidad de organizar mis recursos y revisar mis reservas de comida para empezar. Comencé a limpiar un poco el terreno de nieve y pasto y de inmediato encendí una fogata. Necesitamos mantenernos calientes, no tengo idea de qué temperatura puede ser mortal aquí. Agregué más troncos al fuego y seguí despejando la hierba. Con arcilla hice varias cantimploras, un molde para hacha y también preparé cobre.
La otra vez, ni siquiera alcanzamos a fundir la hoja del hacha, pero ahora necesitamos la madera con urgencia para construir un refugio. No sé qué tan peligrosa pueda ser la temperatura aquí, y eso es lo que más me asusta. Ya que aún no tenemos un buen hacha, decidí hacer un molde de piedra. Quién sabe cuándo llegarán las heladas más fuertes, hay que usar el tiempo de manera eficiente. En la zona hay bastante limonita, con ella en el futuro podremos fundir hierro, aunque eso será mucho más adelante. El resto de la noche lo pasé junto al fuego para no dejar que se apagara, y ya por la mañana estaba a punto de extinguirse. Rápidamente tomé en el recipiente el molde del hacha y vertí parte del cobre en él. El resto lo convertí en lingotes. Perfecto, tenemos otros 4 lingotes, nos van a servir mucho, y de la hoja ya podemos craftear el hacha. Para comenzar a construir la casa, primero necesitaba resolver el problema del pantano. Mientras buscaba un buen lugar para conseguir algo de tierra, me encontré con una gran veta de malaquita. Con ella también se puede fundir cobre, así que recursos no nos van a faltar. Ahora toca reunir tierra, la necesito para que el pasto empiece a extenderse por nuestra base. Esta vez conseguí bastante. Por ahora el lugar se ve así, pero ya pude reemplazar parte del pantano por tierra. Claro, después de eso mi pala no aguantó más, pero al menos logré cubrir gran parte de la base con tierra. Era el momento perfecto para empezar a trazar el plano de nuestra futura casa. Esta vez decidí no hacer una mansión enorme, me basta con una cabaña pequeña. Lo más importante ahora es tener un refugio contra el frío. Seguí talando madera, fabriqué tablas de abeto y esas serán nuestro material principal para las paredes. Ya juntamos bastante material, así que debería ser más fácil continuar la construcción. Antes de la noche, la base del primer piso estaba lista. Revisando mis recursos, noté que aún tenía 2 grandes piezas de cuero de viajes anteriores. Si las trabajamos bien, podremos fabricar armadura de cuero. Eso no solo nos dará algo de protección, también un poco de calor en esta época. Para procesarlo, necesitamos barriles. Con un balde de madera puedo llenarlos de agua. Lo primero es remojar el cuero en agua caliza. Justo para eso, necesitábamos el calizo. Lo trituramos, obtenemos fundente, lo mezclamos con agua y listo, agua caliza. Ahora solo hay que dejar el cuero remojando un tiempo. Eso nos ayudará a tratarlo bien después. Mientras tanto, decidí fabricar más cofres y ordenar mis recursos. También con piedra podemos tallar un molde de lanza. Seguramente la caza será nuestro principal método de conseguir comida en el futuro. Después de un tiempo, el cuero ya estaba listo para el siguiente paso. Lo trabajé con el cuchillo y repetí lo mismo con la otra pieza. Listo. Necesitamos otros 2 barriles. Los llenamos de agua, aunque por ahora usaremos uno. Hay que enjuagar el cuero, así que lo dejamos ahí cerrado. Creo que es buen momento para encargarme del piso de la casa. Para eso lo mejor será la piedra. Me alcanzó para cubrir 2 partes y para el resto recogí algunas piedras y terminé el suelo con caliza. Mientras tanto, el cuero ya estuvo listo. Ahora solo falta preparar tanino para la última fase. Metemos un tronco de abedul en el barril con agua y lo dejamos remojar. Ya casi de tarde, el agua estuvo lista. Teníamos 10 buckets de tanino y ya solo quedaba un bucket, pero suficiente. Con eso obtenemos cuero que nos servirá para armaduras y más. Mientras esperaba, empecé a trabajar en el techo y construí una escalera al ático. Todavía tenemos que hacer la cubierta completa. Oh sí, 6 piezas de cuero. Todo valió la pena. Con el cuero ya pude fabricar un casco, un peto, pantalones y botas. Al fin, no será tan aterrador enfrentar el frío del invierno. La comida, sin embargo, ya se estaba acabando. No sé qué tan difícil será cazar animales aquí, pero no hay otra opción. Marqué mi casa en el atlas y salí a explorar en busca de algo útil. El viaje sería largo, hay que recorrer lo más posible y conseguir suficiente comida para sobrevivir. Los campos ya estaban congelados, convertidos en desiertos de hielo. Algunos animales aún sobrevivían en esas condiciones y nosotros también teníamos que hacerlo. Perdóname, necesito la comida. Al menos tendremos un poco de carne de codorniz. Por cierto, la piedra nos servirá como material principal para el techo de la casa. Vamos a reunir bastante. Estuve picando hasta la noche y solo entonces regresé a casa.
De la expedición traje bastante carne. De inmediato salé la mayor parte y la guardé en recipientes para que durara más tiempo. Lo que no cupo lo cociné para tener algo que comer los próximos días. La atmósfera ya empieza a sentirse helada. Hay que continuar con la construcción. Decidí que los bordes del techo serían de tablas de abeto. Me gusta mucho cómo se ven. Así quedó el borde y la base del techo de piedra. Ya solo quedaba completar la otra mitad. Listo. Ahora faltaba levantar las paredes. Usé troncos de pino y los desbasté. Creo que así incluso se ven mejor. Organicé aún más mis recursos, fabriqué e instalé puertas. Con respecto a las ventanas, el vidrio tardaría demasiado en producirse, así que de momento puse una cerca de roble. No se ve tan mal y lo más importante, la temperatura dentro de la casa mejoró bastante. Al menos aquí ya no moriremos de frío. Era hora de mejorar las herramientas. Encendí una fogata afuera para calentarme y empecé a ampliar el espacio para futuras construcciones. También necesitábamos preparar nuestra forja primitiva. Creo que cobre teníamos suficiente. Reuní piedra en bruto y con ella improvisé un yunque de piedra. Encendí la forja, puse carbón en el espacio de combustible y 2 lingotes de cobre. Había que retirarlos en el momento exacto, listos para soldar sin pasarse o se derretirían por completo. El primer intento de soldar 2 lingotes en uno falló. Los calenté un poco más, esperé a que apareciera "puede soldar", los coloqué en el yunque y con el martillo los uní en un doble lingote. Ese fue el inicio. Ahora necesitábamos otros 6 dobles lingotes para fabricar un yunque de cobre. Tenía buen material preparado, pero solo logré soldar 2 más. El cobre se acabó, así que tocaba salir de expedición otra vez. Apenas amanecía, así que era el momento ideal. La verdad es que se pueden encontrar muchos nódulos diferentes, pero no siempre hay vetas debajo. Pronto me topé con malaquita, perfecta para fundir cobre, justo lo que necesitábamos. Reuní madera cerca, fabriqué escaleras y soportes y comencé a excavar. Rápidamente caí en una cueva inundada y para no perder tiempo intenté un poco más allá. Cavé profundo, sin éxito, así que hice túneles laterales. Así fue como al final encontré la veta que buscaba. Con cuidado aseguré la zona con soportes y empecé a picar la malaquita. Había bastante, incluso vetas ricas. Pasé mucho tiempo allí hasta que mi pico de cobre se rompió. Logré reunir bastante material, así que era hora de volver a casa. De regreso clasifiqué recursos, fabriqué nuevos moldes y decidí intentar un nuevo experimento, la aleación de bronce negro. Para eso se mezcla cobre con un poco de plata y oro. Justo tenía algunas pepitas, así que hice una prueba con 100 milibuckets de aleación. Metí los moldes y algunos recipientes en un hoyo para cocción, los cubrí con paja y madera y encendí. Mientras tanto, corté más madera para ir almacenando. Al mediodía, los moldes ya estaban listos. Ahora solo faltaba meter el recipiente con la aleación en la forja. Estaría calentándose bastante tiempo, pero sabía que había una forma de aumentar la temperatura, con fuelles. Ellos intensifican el fuego y aceleran el calentamiento. El problema es que para craftearlo se necesitaban 3 piezas de cuero, y tras fabricar la armadura solo me quedaban 2. Sabiendo lo difícil que sería fundir aleaciones duras después, decidí ocuparme de eso ya mismo. Aún tenía algo de cuero de la última casa, así que lo puse a remojar en agua caliza. También preparé más cobre y lo lancé al hoyo, ya que para calentar un recipiente se gasta demasiado carbón y había que ahorrar recursos. La bronce ya estaba lista. Decidí primero fundir un molde de pala, porque todavía usábamos la de piedra y ya era hora de mejorar. Oh sí, hoja de pala de bronce, nuestro primer instrumento de bronce. Como todo funcionó bien, seguí con más aleaciones. Sería el último porque ya no me quedaba plata, pero al menos así podría mejorar algunas herramientas. De paso fundí más cobre, porque la meta principal seguía siendo la yunque. La primera tanda lista. Empezamos a llenar los moldes de lingotes. En un momento parte de la aleación se fundió y otra no. Me asusté pensando que me había equivocado con las proporciones y que no había salido bien. Por eso decidí usar la última plata que tenía, para asegurarme de fundir algo. Por cierto, no hay que olvidarse del cuero.
Ahora toca procesarlo y después enjuagarlo en agua. Aquí está el último bronce que hice. Se pasó un poco de calor, así que hagamos ahora la hoja de un hacha. Estas se rompen bastante seguido. Sí, un hacha de bronce negro, de esas que solo puedes soñar. Y el cobre también está a punto. Ahora sí tenemos suficientes lingotes, solo queda soldarlos todos. Ah, por cierto, el cuero ya terminó de limpiarse, así que ahora solo queda dejarlo en remojo en tanino. Bueno, seguimos fundiendo lingotes, y cuando alcanzan la temperatura correcta simplemente los tomamos, y así obtenemos un lingote doble. Listo, este es el séptimo lingote. Excelente. Finalmente podemos craftear el yunque de cobre. Lo estuvimos buscando desde hace tanto tiempo. Miren nada más cómo se ve. Una verdadera joya. Un yunque de verdad. En él ya podremos forjar lingotes dobles de bronce, así que la edad del bronce está a la vuelta de la esquina. De noche hace menos 12 grados. El invierno ya está justo en la puerta. Creo que debemos seguir juntando madera. El carbón se acaba muy rápido, así que no debemos olvidar las carboneras. Hace mucho que no hacíamos una. Y por cierto, parte del cuero ya terminó de procesarse. 4 piezas de cuero, más que suficiente. Ahora por fin podemos craftear los fuelles. Esta cosa nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Vamos a poder calentar el material mucho más rápido. Resulta que existen 3 tipos de bronce. El bronce negro, que fundimos con cobre, plata y oro. El bronce de bismuto, con zinc, cobre y bismuto. Y el bronce normal de cobre y estaño. Lo único que me quedaba era un pequeño pedazo de casiterita, que se puede fundir en estaño. Me había olvidado por completo de que aún no tenía un pico, así que decidí dedicarme a fundir uno. Con el horno y los fuelles, ahora podemos quemar moldes súper rápido. Pero al cabo de unos minutos, me di cuenta de que ya me había gastado todo el carbón que tenía, y mi carbonera todavía seguía encendida. Así que mientras tanto, podía hacer otra cosa. De comida todavía andábamos bien. El resto del cuero ya casi estaba listo también. Al menos tenía un poco de tiempo para descansar. Casi todo lo que había planeado antes del invierno ya lo hice. No sé qué tan fuertes serán las heladas. Después de todo estamos bastante al norte, pero al menos el clima aquí es muy tranquilo. Ya de noche la carbonera se consumió por completo. Por fin tenemos combustible para el horno. La pala de bronce oscuro cava carbón rapidísimo. Conseguimos 47 de carbón, más que suficiente para un buen rato. Ahora vamos a fundir todo lo que había acumulado. Primero decidí usar el bronce. El pico lo necesitábamos más que nunca, y todo este tiempo se me había olvidado fundirlo. Una preocupación menos. Además, ¿recuerdan aquel crisol en el que quería fundir el bronce negro? Bueno, ahora tenemos los fuelles, y parece que incluso hay chance de que logremos fundir todo esto, si no me equivoqué con las proporciones. Pero en cuanto la temperatura llegó al amarillo, quedó claro que todo estaba bien, y que teníamos suficiente bronce negro para 2 herramientas más. Primero decidí hacer una sierra, ya que la mía estaba por romperse. También un cuchillo, porque lo uso bastante seguido, pero hasta ahora siempre lo había crafteado de piedra. Lento, pero seguro vamos entrando a la edad del bronce. Parece que lo más difícil para nosotros será fabricar un yunque, porque no tenemos suficientes recursos para esa cantidad de aleaciones. Ojalá no me arrepienta de esto. Se vienen heladas fuertes, y por la nieve ya es mucho más difícil encontrar minerales en la superficie, pero sin eso no podemos avanzar. Hay que seguir desarrollándonos, lo importante es que no nos cueste la vida. Para el bronce de cualquier tipo vamos a necesitar cobre, así que volví al lugar donde antes había extraído malaquita y decidí continuar. Esta vez necesitábamos mucho más. Oh, bueno, esta vez sí que tuve suerte. No chicos, a este paso seguro muero aquí. Ese fue el momento más peligroso hasta ahora. Creo que es hora de salir de aquí. Como que confié demasiado en mí mismo. Por lo menos conseguí malaquita de sobra. Para empezar será más que suficiente. Esa misma noche regresé a casa, ordené los recursos y como ya estaba por amanecer, decidí no perder el tiempo. Como les decía antes, existen 3 tipos de bronce. Y la verdad es que necesitamos cualquiera de ellos. Lo principal es conseguir los minerales necesarios para las aleaciones, y eso es lo más complicado. Ya amanece, seguimos nuestro camino.
Sí, ahí está, un bisonte. Solo que no falle el golpe. Y el último hachazo, listo. 12 pedazos de carne, valió totalmente la pena. Por cierto, aquí hay bastante malaquita, ni siquiera hay que excavar mucho. El problema es que lo que realmente necesito son otros minerales para las aleaciones. Ya cae la noche, creo que es hora de buscar un lugar para calentarnos. Y encima empieza una tormenta de nieve, justo lo que faltaba. Bueno, sobreviví la noche, pero ahora tenemos un problema con la temperatura. Si baja 2 grados más, empezaremos a congelarnos mucho. Ni la fogata calienta. ¿Cómo puede ser eso? Ya encendí una segunda fogata, no puedo alejarme de aquí. Empecé a tenerle miedo al frío. Al menos 2 fogatas mantienen la temperatura un poco arriba de 0 durante la noche. Tenemos que irnos de aquí cuanto antes. Cada día el clima se va a poner peor. A la mañana siguiente tuve que irme de urgencia. Estos viajes no pueden durar más de un día. Ojalá logre llegar a casa sin congelarme. Este clima no me gusta nada. Sí, lo logré. Lo logré. Tengo que calentarme ya mismo. Del viaje traje bastante carne. Parte la cociné enseguida y la otra mitad la salé y la guardé en una vasija grande para el futuro. Rayos, se nos metieron ratas justo debajo de la ventana. Menos 12.5 grados afuera. Ya ni me imagino qué podría ser peor que esto. Por suerte, de la cacería conseguí una gran piel de oveja. De ella se pueden sacar hasta 3 pedazos de lana y a cambio queda el cuero crudo. Con eso y con heno podemos fabricar una cama primitiva. El problema es que es incómoda y por eso ni siquiera se puede dormir bien en ella, así que no sé si tendrá mucho sentido. Al menos da punto de reaparición y con eso me conformo. Intenté aislar las paredes con el heno que me había sobrado. Luego de arcilla, fabriqué la cabeza de un huso, la cocí en el horno, la uní con un palo y así obtuve una nueva herramienta para hilar. Con el huso podemos transformar la lana en hilos, conseguí 24 en total. Con madera también podemos craftear un telar, así se ve, y en él colocamos nuestros hilos. Ahora sí podemos empezar a tejer. Solo me salió un pedazo de tela de lana, y resulta que necesitamos por lo menos 3 para una cama completa. Así que no alcanza. Parece que más adelante tendremos que volver a salir de cacería. Explorando un poco el Atlas, me di cuenta de lo ricos en recursos que eran los territorios donde vivíamos antes. No estoy seguro de que aquí podamos encontrar algo que nos ayude a avanzar hacia la edad del bronce. Casi todos los campos y bosques están muy cubiertos de nieve, y eso solo complica más nuestra tarea. A la mañana siguiente decidí salir un rato hacia el océano para ver cómo estaba la situación. Incluso las costas estaban cubiertas de nieve. Durante el día la temperatura ya estaba bajo 0. No tenemos forma de comenzar un viaje en estas condiciones. Corremos mucho riesgo de congelarnos hasta morir, y en medio del océano nada podría salvarnos. Mejor no hacer grandes viajes durante el invierno. Hay que ir guardando recursos básicos y prepararnos para las temporadas cálidas. Revisando los crafteos, me topé con la esclusa de madera. Si entendí bien, con ella podemos lavar la grava para sacar pepitas de mineral. Armé un pequeño canal y al final puse la esclusa. El agua pasa por ahí y lo único que queda es echar grava para lavarla. Pero al final no funcionó. Investigando un poco más el tema de la esclusa, parece que es porque estamos en una zona poco rica en minerales. Con el cincel y el martillo podemos alisar piedra. Es bastante útil porque desbloquea nuevos crafteos. Con eso podemos crear un molino manual, así como la piedra de moler. Y así es como se ve. Por ejemplo, de esta manera podemos triturar prácticamente todo. Claro, no sé para qué exactamente necesitaremos el polvo de carbón, pero al parecer con él se puede filtrar agua. De arcilla tallamos una olla, la cocemos rápido en el horno y ahora ya podemos colocarla justo encima de la fogata. Al principio pensé que así podríamos purificar el agua, pero resulta que no funcionaba muy bien.
Sin embargo, en la olla sí podía cocinar sopas. Claro que, aparte de carne, ya no tenía nada más, pero incluso así se podía preparar una mezcla rara. Y para eso necesitamos platitos. Los cocemos y ya podemos llenar nuestra mezcla sangrienta. Las sopas restauran no solo el hambre, sino también la sed. Bastante útil, y de una sola olla conseguimos hasta 3 platos de sopa. Creo que será buena idea cocinar otra tanda. Después de todo, carne ya tenemos bastante y hay que usarla de alguna forma. Además, todavía me quedaba un poco de trigo en reserva. Con el molino manual podemos molerlo en harina. De hecho, salió bastante. Mezclándola con agua obtenemos masa, y lo único que queda es asarla en la fogata, y así obtenemos pan. Sí, nuestro primer pan en toda la supervivencia, una maravilla. Me parece que esa piedra clara no quedaba muy bien en el piso, así que decidí reemplazarla con piedra lisa. Creo que se ve mucho mejor. Y como no teníamos mucho más que hacer, esa noche decidí cortar un poco de madera. Como dije, debemos abastecernos de recursos para las estaciones cálidas, y el carbón todavía será muy necesario. El mayor problema era que no podía dejar mi base más de un día, y eso difícilmente podremos cambiarlo. Lo más probable es que en primavera regrese a regiones más cálidas. Recolecté todo el carbón que ya se había consumido y decidí invertir un poco en el futuro. Antes encontramos varias veces pepitas de limonita. De ella podremos fundir hierro. Claro, ahora no servirá de mucho, pero como ya no tenía otra cosa que hacer, decidí empezar a cavar una nueva mina. Lo encontré bastante rápido, y además, aquí también había rubíes. El problema es que ya no podía extraerlos con mi pico de bronce, pero la limonita sí se picaba perfecto. Empecé a colocar soportes y seguir excavando más adentro. Conseguí bastante recurso de una sola vez. No sé cuánto necesitaremos en el futuro, pero al menos ya tenemos una mina abierta y un pequeño almacenamiento inicial. Al regresar a casa, ordené los recursos, cocí algunos recipientes y decidí empezar a alistar mis cosas y prepararme para la primavera. No pensaba pasar otra temporada en condiciones tan limitantes. De todas formas, en el futuro, puede que regresemos aquí por algunos recursos raros o materiales, y sería genial convertir este lugar en una especie de cabaña de descanso, para poder volver siempre y sobrevivir de manera segura. Al lado de la casa, junto a la pared donde normalmente corto madera, decidí construir algo como un techado. Será un lugar acogedor y seguro, y ahí mismo tendremos una segunda entrada a la casa, y la cama la trasladaré al segundo piso. Total, no servía de mucho. Y no olvidemos la puerta, quedó bastante acogedor. Nuestro pan ya se echó a perder. Hicimos demasiado de golpe. Supongo que ahora será mejor aprovechar la carne de las reservas. Es lo que se echa a perder más rápido. Creo que es hora de salir a nuestra última expedición antes de que llegue la primavera. Hacia el bosque nunca había ido y me da curiosidad qué podríamos encontrar ahí. Ya está oscureciendo y siento que no encontré nada. Aquí hay demasiada nieve y aunque hubiera pepitas, seguramente estarían cubiertas. Es momento de encender una fogata. De noche la temperatura baja a menos 7 grados. Todavía hace demasiado frío como para quedarse sin calor mucho tiempo. Además cerca había un pequeño depósito de arcilla. Ya casi no me quedaba, así que fue buena idea recolectar mientras tuve oportunidad. Por la mañana la temperatura subió un poco. Continué el viaje. Recorrí los campos cercanos e incluso encontré una pequeña plantación de trigo. Eso nos servirá para preparar más pan. Esa misma noche, finalmente regresé a casa. No había mucho que hacer, no conseguimos nuevos recursos. Seguí cortando madera. Encendí una nueva carbonera y continué guardando troncos, porque seguro nos servirán si en algún momento regresamos a esta base. Esa noche fue diferente, ya que por primera vez la temperatura no bajó de 0. Decidí no perder tiempo, preparé comida lista y tomé todo lo que ya tenía guardado en el cofre para viajes. Principalmente eran minerales que había picado con reserva, herramientas y algunos materiales raros como cuero o piedra caliza. No esperaba poder llevarme incluso el yunque, pero resultó que también entraba en el inventario.
En principio sí, no creo llevarme absolutamente todo. De por sí no tenemos mucho espacio en el inventario, y un recipiente grande de comida seguro ya no cabe. Mejor llevaré carbón, ese sí nos hará falta. Antes de que oscurezca, debemos ir hacia el océano para poder zarpar todavía de día. Todos los campos siguen nevados, ni me imagino si alcanzarán a descongelarse en verano. Llegué al mismo lugar desde donde antes había revisado el camino. Necesitamos llevar agua potable para no repetir lo de la vez pasada, que casi muero de sed. 3 cantimploras de reserva serán suficientes. Y partimos en el largo viaje. Espero haber tomado la decisión correcta. Después de todo, la temperatura aquí lo cambia todo. ¡Qué hermoso atardecer! Ojalá lleguemos para el amanecer. ¡Oh! Ahí está la tierra en el horizonte. Esta vez incluso fue más rápido. Aquí todavía hay algo de nieve, pero es 1000 veces mejor que el lugar donde pasamos el invierno. Ahora toca observar un poco y decidir qué hacer. Un río, justo lo que necesitamos para reponer agua después de navegar. Estuve un buen rato pensando que nos convenía más buscar un nuevo lugar para la base o intentar reconstruir nuestra vieja casa después del tornado. Y me dio la impresión de que sería mejor reconstruirla, porque así de una vez la reforzaríamos y no tendríamos miedo de los desastres. Aunque al mismo tiempo, ¿cómo saber si realmente nos protegerá de otro tornado? De todas formas, ya exploramos gran parte de los alrededores y con los recursos será mucho más fácil. En el camino incluso encontré un nuevo mineral llamado cinabrio. Claro, no podemos extraerlo con nuestro pico, pero igual lo marqué en el mapa. Seguro nos servirá después. Y ya estoy muy cerca. Las ruinas de nuestra casa se ven desde aquí. Nos espera mucho trabajo para reconstruir todo. Se ve todo en un estado bastante triste. Algunos recursos quedaron, en su mayoría materiales de construcción. Creo que ahora lo mejor será ordenar nuestras cosas aquí y al menos colocar algo de iluminación al inicio. Vamos a tener que invertir mucho esfuerzo para restaurar este lugar, pero al menos ya tenemos preparado un sitio para el horno y la carbonera, una preocupación menos. Y las cosechas que alguna vez sembramos no sobrevivieron al invierno. Para el verano plantaremos algo nuevo sin falta. Ahora toca recolectar madera. Antes usamos castaño como material principal para las paredes, así que vamos a buscar más de ese. Para la mañana ya tenía bastante en el inventario y empecé con la reparación de las paredes. En realidad fue mucho más rápido que planear una construcción desde cero. Reconstruí todas las paredes, restauré la escalera al segundo piso y también el marco de troncos. En cuanto al techo, usar tablas fue una mala idea. Creo que debería reemplazarlas por algo más resistente. Retiré todo el techo y tomé un cincel y un martillo. Con estas herramientas podemos alisar la piedra y obtener bloques completos. Estuve picando bastante rato, hasta la noche, pero conseguí material de sobra para no tener que volver enseguida. Esa misma noche ya empecé a construir el techo, pero para completarlo faltaba un poco más. A la mañana siguiente recolecté más piedra lisa y finalmente terminé el techo. Para las paredes del segundo piso decidí usar madera de arce que tallé y quedó bastante bien. Para el piso me quedaban algunas losas de piedra y así casi terminé toda la construcción. Solo faltaban ventanas, claro. Como la vez pasada, las reemplacé por vallas. Creo que combinan bastante bien con el diseño. Tendremos una puerta principal y otra salida al patio trasero. Ahora sí, la construcción quedó terminada. En cuanto al techo, más adelante planeo reforzarlo con una segunda capa de piedra. Pero por ahora, toca organizar recursos y el espacio donde vivimos. Hice más recipientes de arcilla y los puse en la carbonera. Después nos servirán para almacenar comida. Y esta roca que no terminamos de picar, sería bueno cubrirla con tierra para que se vea mejor.
y ya que tenía tierra de sobra, también decidí ampliar un poco nuestro perímetro hacia el lago. Como pueden ver, la mayoría de los recursos ya los tengo organizados. Lo único que falta es la comida, y ya casi se nos acaba. Estuve revisando los crafteos de los distintos tipos de bronce, y entendí que no tengo los recursos necesarios. Para el bronce común, no he encontrado una veta de estaño, para el negro no tengo oro, y para el de bismuto, obviamente falta el mismo bismuto. Al mismo tiempo, es una buena noticia. Si encontramos aunque sea una de esas vetas, conseguir el resto de materiales ya no sería problema. Muy temprano, cuando apenas salía el sol, decidí que era el mejor momento para salir de viaje, no solo por comida, también por recursos. Vamos a recolectar de todo, porque como sé, el yute nos servirá mucho más adelante. Un zafiro. Encontré un zafiro. ¿Me servirá? En este mismo lugar había dos minerales a la vez, cobre y zinc. Eso también puede ser útil en el futuro. Por ahora, no quería gastar demasiado tiempo en este viaje. Recolecté bastante comida, sobre todo vegetales y granos. También junté un montón de semillas, así que en el futuro sería buena idea expandir la huerta. Aunque todavía no voy a apresurarme, por las noches aún hace frío, y lo mejor será sembrar más cerca del verano. Tenía un poco de material guardado para fundir bronce de bismuto. Según recuerdo, había visto bismuto en las regiones del sur, así que la próxima vez tendré que ir allá a buscarlo. Por ahora, esperé a que terminara la lluvia, encendí el horno y comencé a calentar moldes de lingotes junto con una nueva aleación. El problema fue que me equivoqué en las proporciones de bismuto, y en vez de bronce salió cualquier cosa. En realidad, ni siquiera salió nada, solo un lingote inútil con el que no se puede hacer nada. Ahora sí que me quedé sin nada. Como les dije, había encontrado pequeños depósitos de bismuto en la región sur, así que ahora toca ir para allá. El clima debería ser más cálido, y quizás encontremos algo más interesante además del bismuto. El camino fue largo, y como salí casi al anochecer, tuve que cruzar campos nocturnos. Ya cerca del amanecer, empecé a encontrar piedras rojizas de pedernal en el suelo, señal de que estábamos cerca. No mucho más allá me topé con una cueva roja preciosa, y justo al lado estaban los primeros nódulos de bismuto. Además, mi pico explorador indicaba que había una pequeña veta ahí mismo. Marqué el punto en el mapa y fui a cortar algo de madera, porque iba a necesitar equiparme para la mina. Hice soportes, escaleras y comencé a excavar. Al principio todo parecía normal, cavé hacia abajo bastante profundo, pero nada de mineral. Entonces empecé a abrir túneles a los lados, siguiendo las direcciones que marcaba la Propic, pero otra vez, nada. Ya a la altura donde supuestamente debía estar, armé una pequeña mina con soportes y seguí excavando. El problema es que mi pico ya estaba por romperse y todavía no encontraba bismuto. Cavé túneles enormes, pasé varios días ahí abajo y nada. No me quedó de otra, decidí recolectar los nódulos de la superficie mientras pudiera, y para mi sorpresa, había muchísimo más de lo que pensaba. Resulta que había estado excavando justo en la orilla de la veta marcada, mientras que el centro estaba aquí todo el tiempo. Para confirmarlo, intenté excavar de nuevo hacia abajo, y esta vez caí directo en una cueva con agua. En el fondo había bastante mineral, bismutinita. Logré sacar algo de material, aunque el agua dificultaba bastante. Con el pico ya al límite decidí parar. Aún así, el mineral conseguido era suficiente para el futuro. Para hacer bronce de bismuto solo necesitas entre un 10 y 20%, así que con lo que junté debería alcanzar. Marqué el lugar para no perderlo, y bajo un aguacero nocturno emprendí el camino de regreso. El viaje fue largo, pero llegué sano y salvo. Ya en casa, clasifiqué todos los recursos, y como había acumulado bastante piedra, aproveché para reforzar el techo. Se veía mucho mejor, la verdad.
Respecto a las semillas, pensé que ya era momento de sembrarlas. Las noches ya estaban más cálidas, así que no correrían riesgo de congelarse. Para otoño tendríamos cosecha asegurada. La huerta quedó bastante variada. Sobre las herramientas, al menos por ahora podía fabricar unas de cobre. Más adelante, con los recursos adecuados, pasaríamos a las de bronce. También decidí mover la yunque afuera para tener una zona de producción. Fundí cobre, preparé los moldes y solo faltaba verterlo. Otra vez excelente. Por fin teníamos nuevas herramientas. Claro, no eran de bronce aún, pero pronto tendríamos de ese material también. Para el bronce de bismuto, además de cobre y bismuto, necesitamos zinc. Antes ya habíamos encontrado depósitos de esfalerita, de donde se obtiene. Volví al sitio que había marcado con una gran veta de esfalerita y comencé a excavar. Primero me topé con una cueva. Al rodearla, nada, pero al abrir túneles a los lados, encontré una cueva oculta llena de vetas ricas de esfalerita. Coloqué soportes para asegurarme y empecé a extraer. Había muchísimo, tanto rico como pobre, para facilitar los futuros aliados. Llené un recipiente entero y parte del inventario, suficiente para bastante tiempo. Marqué la mina con un pilar y regresé a casa. Qué bonito se ve el amanecer en el cielo. De vuelta, ya teníamos todos los materiales necesarios para el bronce de bismuto. Solo faltaba mezclarlos en las proporciones correctas. Había que fundir, preparar moldes y vasijas. El bronce tarda bastante en calentarse, así que mientras tanto fui por más leña y hasta encontré un nuevo mineral cerca. Resultó ser hematita, de la cual en el futuro sacaremos hierro. Y como estaba muy cerca de la base, era una gran ventaja. Mientras tanto, el primer recipiente de bronce de bismuto estaba listo. Tal como prometí, era hora de mejorar el pico explorador y el pico común. Con esto, ya entrábamos de lleno a la edad del bronce. La ProPic ahora sería más precisa para detectar grandes vetas y el nuevo pico tendría el doble de durabilidad que el de cobre. Para seguir avanzando, necesitábamos fabricar una yunque de bronce. Eso requeriría bastante combustible, así que encendí otra fosa de carbón. Además, como teníamos todos los minerales a la mano, convenía fundir varios recipientes a la vez para ahorrar tiempo. Lo importante era no equivocarse con las proporciones o habría que volver a excavar. La primera tanda de bronce de bismuto estuvo lista. Ya podíamos verterla en moldes de lingotes. Preparé 400 millibuckets, la cantidad justa para vaciar de una vez. Necesitaríamos bastantes lingotes para la yunque y más adelante descubriríamos que no era lo único en lo que debíamos pensar. Me pareció buena idea remodelar un poco el área de trabajo de la yunque. Un piso de piedra se vería mucho mejor. Además, la fosa de carbón ya había terminado de arder, así que combustible no faltaba. Ahora sí, empezamos a calentar los lingotes hasta que pudieran ser soldados. Los llevamos a la yunque y, con martillazos, los fusionamos de 2 en 2. Perfecto, ahora necesitamos fundir 6 lingotes más. Bien, nuestros últimos lingotes ya se están terminando de fundir, y este es nuestro último lingote doble para la forja. ¡Listo! 7 lingotes dobles completos. Solo miren esto. La forja de bronce. Ahora oficialmente hemos pasado a la edad del bronce. En esta cosa ya podremos forjar lingotes de hierro. El único problema es que nuestro horno ya no será suficiente para fundir hierro. Vamos a necesitar crear un alto horno, y para eso hacen falta nada menos que 8 placas dobles de bronce, y cada una está hecha de 2 lingotes dobles. Mis reservas de cobre ya casi se estaban terminando, así que había que volver a viajar para conseguir más. Justo estaba amaneciendo, así que junté todos los recursos necesarios y me dirigí a la veta marcada en el mapa. Al llegar a las coordenadas correctas, empecé a excavar hacia abajo. Encontré una cueva y dentro de ella depósitos de tetraedrita. Ese es el mineral del que después podremos fundir cobre. Arreglé la cueva con soportes y me puse a picar. Esta vez logré llenar 2 vasijas enteras de material y además ya había sacado gran parte de lo que había allí. Así quedó mi cuevita excavada. Era hora de regresar a casa. En casa guardé todos los recursos.
Lo único que me seguía faltando era bismuto. Antes casi no habíamos conseguido nada de eso, así que ahora había que dirigirnos al sur. Hay que abastecernos de la mayor cantidad posible de recursos antes de empezar la producción. Ya en la tarde regresé al lugar donde antes había minado bismutinita, bloqueé el agua y me puse a extraer mineral con mucho cuidado. Bastante rápido llené la primera vasija, luego la segunda. Aquí no volveremos en un buen rato. Y de regreso también talamos algo de madera. La mayoría de los bosques cerca de la casa ya no existían, así que había que aprovechar estos viajes. Al regresar guardé toda la madera, clasifiqué la bismutinita y empecé a reunir los minerales para la aleación de bronce. Ahora vamos a necesitar muchísimo, prácticamente el doble que para la forja, y además más moldes para lingotes, porque después de varios usos suelen romperse. Ya es 8 de mayo, parece que la supervivencia se está alargando un poco. Yo tengo que llegar al hierro. Esa era mi meta principal. Así es como hacemos un lingote doble, y ahora en esta forja podemos convertirlo en una placa de bronce, y después en una placa doble. Por ahora fundiré lo que tengo y poco a poco iré combinando los lingotes en dobles. Vamos a necesitar muchos. Y para que se den una idea, solo en toda esta fundición y forja gastaré unas 3 horas, solo para craftear la ventanilla del alto horno. Y para convertir un lingote doble en una placa, hay un proceso bastante complicado. Hay que golpearlo en el orden correcto y no es nada fácil. Solo para una placa doble, el proceso es así. Reunimos el material para la aleación en una vasija, lo fundimos en el horno, lo vertemos en moldes de lingote, luego calentamos esos lingotes, los combinamos en un lingote doble. De ese lingote doble forjamos una placa y recién después de eso podemos forjar una placa doble juntando 2 de esas. ¡Lo logré! Tenemos 8 placas dobles, Dios mío, por fin. Es una sensación de alivio tremenda, no se puede describir con palabras. Finalmente podemos craftear el alto horno. En el manual incluso hay una sección especial sobre él y podemos ver cómo se construye correctamente. Para eso vamos a necesitar bloques de ladrillos de piedra. Aunque con piedritas podemos hacer ladrillos, para el bloque en sí también necesitamos mortero de construcción. Se obtiene remojando arena en agua de cal. Ya tenemos un barril, agua también, pero arena en el río no vamos a encontrar, así que hay que ir hacia el océano. En la playa había bastante. Ya casi de noche llegué a la playa, recolecté medio stack y con eso debería alcanzarnos por un buen tiempo. Esa misma noche regresé a casa. Con fundente hice agua de cal e inmediatamente metí la arena a remojar. Solo queda esperar. Mientras tanto afuera ya amanecía. Decidí revisar qué podíamos forjar de bronce y resulta que hay cosas bastante interesantes. De una placa doble puedo forjar un casco sin terminar, pero para completarlo necesito otra placa normal y solo me quedaba una placa doble, así que dejé esa idea para después. Hice un pequeño techo sobre nuestro lugar de trabajo, emparejé el terreno y justo para entonces nuestra arena ya se había convertido en mortero. De medio stack de arena conseguí 8 stacks de mortero. Con eso y ladrillos ya podemos craftear bloques. Pensé que ya no necesitaba el horno viejo, así que lo remodelé en uno nuevo. Solo faltaba ponerle la compuerta. Y ahora sí, listo. Aquí es donde vamos a echar los lingotes de hierro para fundirlos. Como recuerdan, cerca de la base encontré una veta de hematita. Creo que ahora empezaremos a minarla aquí. De ella después podremos fundir lingotes de hierro. Excavando hacia abajo, bastante rápido encontré mineral y comencé a extraerlo. ¡Uy! Esto pudo haber sido mi último viaje a la mina. Ahora sí que tuve mucha suerte. Después de ese incidente, empecé a poner soportes muy cerca uno del otro para estar siempre seguro. La veta no era tan grande, pero saqué bastante material y creo que juntaré más si regreso en el futuro. Esas nubes sobre mi casa no me dan nada de confianza. Está cayendo granizo. Espero que solo sea una tormenta fuerte y nada más. Oh, esto era lo que más temía. Justo ahora se está formando.
Se acerca, pero parece que aún no toca el suelo. Parece que tuvimos suerte. Ya cerca del amanecer, la nube todavía seguía sobre nuestra casa, pero aparte del granizo y la lluvia fuerte no pasó nada más. Mientras tanto, ya habíamos juntado bastantes minerales, e incluso recordé que en mi finca había minado limonita. De ella también podemos fundir hierro, así que tenemos de sobra. Clasifiqué todo, agarré un poco de hematita, y ahora había que aprender a usar el alto horno. Por lo que entendí, hay que meterle la misma cantidad de mineral y carbón. O sea, si tenemos 6 pedazos de hematita, también cargamos 6 de carbón para fundirla. Y con nuestro pedernal lo encendemos. Perfecto, ahora hay que esperar 15 minutos, bastante tiempo, pero de momento es la única forma de fundir hierro. Creo que mientras esperamos vale la pena seguir talando madera. Carbón ya no nos queda tanto, así que no hay que olvidarnos de eso. Esa misma noche, los lingotes de hematita terminaron de fundirse. Ahora tenemos hierro crudo. Para convertirlo en hierro había que forjarlo, pero no me salió muy bien y se enfrió, así que habrá que volver a calentarlo. Y el clima el granizo parece solo intensificarse y la nube esa todavía sigue encima. Dios mío, ya no sé si vamos a sobrevivir. Ojalá la casa que construimos aguante todo esto. Traté de reforzar al máximo el techo, así que ahora será la prueba real. Vamos a escondernos bajo la escalera. Parece ser el lugar más seguro de mi casa. En ese momento tuve muchísima suerte porque el tornado, después de formarse, se desvió un poco y a mi base no le pasó nada. Sí, parece que ya está en esa parte del bosque. Tuvimos muchísima suerte. Solo miren lo enorme que es. Esa parte del bosque seguro se queda sin hojas. En cuanto al hierro crudo, ahora habrá que volver a calentarlo. Y resulta que no era necesario meterlo de nuevo al alto horno, pero me pareció buena idea hacerlo. Todavía tenemos bastante madera en reserva, así que haremos de una vez una segunda fosa para carbón. ¡Excelente! Mientras tanto, nuestro arrabio ya terminó de quemarse. Y ahora, mientras el arrabio aún está caliente, tenemos que forjarlo rápido en el yunque. Perfecto, ahora tenemos una esponja de hierro refinada. De ella, de la misma forma, forjamos un lingote de hierro trabajado. Solo miren esto, tenemos lingotes de hierro trabajado. Esto está increíble, ya ha pasado más de un año de supervivencia. Ahora mismo, el verano está en pleno apogeo, y aún así, hemos logrado llegar hasta aquí. Para preparar nuestros lingotes para la forja, podemos usar nuestro horno normal. Decidí reconstruirlo al lado usando los mismos ladrillos. La verdad, se ve bastante bien. Reuní un segundo lote de carbón, cargué el horno y lo encendí. El lingote de hierro solo se funde a temperatura blanca, y esa es la máxima temperatura de este horno. Así que, para calentarlo y forjarlo, ese calor debería ser suficiente. Para que podamos crear herramientas de hierro trabajado, vamos a necesitar un yunque de hierro completo. Perfecto, ya tenemos un lingote doble. Podemos aumentar el alto del alto horno de esta manera, y así podremos echar más mena y carbón de una sola vez para el refinado. No sé si con esto nos va a alcanzar para todo, pero si hace falta lo refinamos de nuevo después. Mientras esperaba, me puse a fundir cobre y bronce y decidí vaciar un molde de hacha, porque la mía ya casi se rompía. También me puse a revisar qué cosas interesantes podíamos forjar con los lingotes, y hasta me salió una linterna. Pensé que se podría encender con una antorcha, pero resulta que necesitaba algún combustible, así que decidí dejar esa idea para más adelante. Mientras tanto, el arrabio ya estaba listo. De inmediato lo pasé al horno normal para calentarlo y, uno por uno, fui forjando los lingotes de hierro. Luego aumenté otra vez la altura del alto horno y metí un nuevo lote de hematita para el refinado. Mientras esperaba, me volví a ir a talar madera y muy cerca noté una vaca. Resultó que eran dos y estaban justo al lado de nuestra base. Una era vaquita y el otro un toro. Pensé que podía intentar llevarlos a la base y hacerles un corral. Crafté una cerca y empecé a buscar un buen lugar en la base para el corral. Aquí justo al lado de la casa parece un buen sitio. Emparejé el terreno
y decidí hacer el corral como una extensión de la casa. Por ahora se ve así. Con un clima tan impredecible, necesitamos asegurar a nuestros futuros animales. Creo que quedó bastante bien, y el techo de piedra también se ve mucho más seguro. En mis reservas todavía tenía un poco de trigo, pero las vacas no querían reaccionar. Sin embargo, cuando lo procesé en grano, empezaron a mostrarse más curiosas. Después de alimentarlas, su confianza conmigo subió a 6 puntos. Al parecer, cuando esa cifra llegue a 100, la vaca podrá quedar preñada, aunque eso es solo lo que yo supongo. Un par de minutos después ya las había llevado al corral. Desde la casa tendremos esta salida directa hacia el corral. Mientras tanto, todo el arrabio ya se había refinado. Ahora lo pasamos al horno normal y poco a poco seguimos acumulando lingotes de hierro trabajado. Esta vez calentamos los lingotes mismos y de ellos forjamos lingotes dobles. Solo miren esto, 7 lingotes dobles de hierro trabajado. Y por cierto, no fue tan complicado. Vaquitas, coman, no sean tímidas. Y por fin, el yunque de hierro, lo que tanto esperábamos. La era del hierro apenas comienza y ni se imaginan la cantidad de dificultades que nos esperan adelante. Los yunques viejos los moví un poco hacia un lado y ahora ya tenemos aquí el yunque de hierro. Para probarlo, decidí calentar un lingote que todavía me quedaba. Ahora tenemos desbloqueada una enorme cantidad de objetos nuevos. Creo que lo más importante en este momento es la pico. Forjarla es bastante complicado, así que los primeros intentos no fueron muy seguros, pero después de un par de minutos intentando calcular la distancia correcta, finalmente lo logré. Punta de pico de hierro trabajado. Al fin, llegamos a la primera herramienta de hierro. Esto nos tomó una barbaridad de tiempo, y aún no es el final. Todavía nos falta producir acero, y eso parece que será lo más difícil de todo. Si te gustó este video, por favor deja tu like. Hacer este episodio me llevó más de un mes de tiempo real. Y yo fui Lumeo, nos vemos, hasta luego.